Cordial saludo. El aceite de oliva extra virgen es una grasa monoinsaturada, una de las grasas más saludables que existen, y la piedra angular de la dieta mediterránea, de la que la ciencia ha demostrado sus bondades como protector cardiovascular y menor riesgo de padecer cáncer. En un estudio publicado por Plus One sobre la dieta mediterránea, se constató que el PCR y los otros marcadores inflamatorios disminuyen significativamente entre las personas que consumen diariamente aceite de oliva extra virgen. El efecto del oleocantal, un antioxidante muy potente que se encuentra en el aceite de oliva, se ha comparado con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, con excelentes resultados. Odontología integrativa. Martes de Salud tiene como objetivo formar y ayudar a cambiar el estilo de vida hacia unos hábitos saludables y tiene como referencia 3 factores diferentes: salud física, salud mental y salud emocional. El uso del Internet en la educación permite intercambiar información, reforzar la comunicación, debatir y expandir las fronteras del conocimiento. A través de esta plataforma encontrarás una comunidad dispuesta a compartir instrumentos de aprendizaje, a colaborar, a analizar y crear debates con los que avanzas hacia nuevos caminos. Martes de Salud es el puente capaz de conectar el conocimiento de personas que, si no fuera por esta plataforma, quizás no tendrían la manera de conocerse y establecer esos vínculos educativos. Bienvenidos a Martes de Salud. Los mejores programas de educación continua se unen para ofrecer una experiencia única e inigualable. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional, ahora juntos en una sola plataforma. Únete a los doctores José Fernando García y Atilio Radomile y accede a contenidos exclusivos, actualizados y relevantes para tu práctica profesional. No te lo pierdas, suscríbete ahora en YouTube y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional. Transforma tu carrera hoy mismo. Hola, soy el doctor José Fernando García, presidente de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Desde nuestra asociación trabajamos comprometidamente para fortalecer la medicina integrativa en Colombia. Como asociado, tienes acceso a convenios exclusivos y beneficios en productos y servicios que facilitan y enriquecen tu práctica profesional. Además, en ACOMED creemos en la importancia de la educación continua. Por eso, ofrecemos capacitaciones, talleres y actividades educativas que les permiten estar siempre actualizados en las técnicas y avances de la medicina biológica y de las terapias alternativas. Unirse a ACOMED significa formar parte de una comunidad y compartir una visión integral, centrada en el bienestar de los pacientes y en el avance de nuestra profesión. Lo invitamos a continuar creciendo con nosotros y aprovechar todo lo que la asociación tiene para ofrecerte. Bienvenido. ¿Sabías que tu salud dental puede afectar tu salud en general? En Bioden te invitamos a descubrir la odontología neurofocal, un enfoque innovador que conecta tu salud dental con tu salud integral. Nuestras consultas están diseñadas para atender tus necesidades específicas, promoviendo tu salud. Agenda tu cita hoy al número que es en pantalla y transforma tu sonrisa. Hola, bienvenidos a este nuevo Martes de Salud. Hoy estaremos con el doctor Fernando Mota Mafla, hablando de un tema muy interesante, el músculo como órgano endocrino y de longevidad.
músculo como órgano endocrino y de longevidad. Te recuerdo que Martes de Salud es el programa de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Visiten nuestra página, médicos, odontólogos, profesionales de la salud y terapeutas, bien pueda, si quieren pertenecer a ACOMED, visiten nuestra página, ahí están las condiciones. Empezamos con un nuevo ACOMED. A partir del 1 de enero del 2024 se van a llevar grandes sorpresas. También hace parte de este grupo de trabajo odontologianeurofocal.com, que es el portal de la odontología integrativa para Hispanoamérica. Lo mismo, ahí está toda la información de odontología neurofocal, de odontología integrativa, el directorio de los profesionales que han querido acceder al directorio para que ustedes los encuentren fácilmente en los diferentes países donde ustedes residen. Y también hace parte de este equipo educovirtual.com, que es nuestra plataforma de educación virtual, donde encontrarás cursos, seminarios, talleres de todos los temas relacionados con la medicina integrativa, con la odontología integrativa y con las terapias alternativas. educovirtual.com. Para eso es muy importante que tengan presente este WhatsApp que les va a aparecer en la pantalla, para que lo registren. El WhatsApp de la doctora María Teresa Escobar, el más 57 305 26 17 07. Regístrenlo, porque es con ella que ustedes le van a pedir información de todo lo que estamos haciendo en Martes de Salud, información de ACOMED, información de odontologianeurofocal.com, de Educo Virtual y de los conferencistas que comparten con nosotros estos espacios. Con ella es que pueden ustedes recibir toda la información que necesiten. Ese es el contacto directo que ustedes tienen para poderse comunicar con nosotros. Y les recuerdo, lo único que les pedimos nosotros es un me gusta a este ciclo de conferencias de Martes de Salud, porque es la forma como crecemos como comunidad y cada día YouTube nos muestra en más espacios. Me gusta. Y suscríbanse a la página, es importante para nosotros. Esa es la gran ayuda que ustedes nos pueden presentar a nosotros. Bueno, Elvis, el doctor Fernando Mota ya está con nosotros. Doctor Fernando. Hola, mi querido José Fernando, muchas gracias por la invitación, gracias por permitir dirigirme a tu audiencia, gracias a Comedep, y estamos prontos para hablar de un tema que nos apasiona. Bueno, les voy a presentar al doctor Fernando Mota Mafla, hace parte de ACOMED, de este grupo que llevamos muchos años en el liderazgo de las medicinas integrativas, no solo en el Valle del Cauca, sino en Colombia y a nivel internacional, conferencista nacional, conferencista internacional. Él es médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina del deporte de la Universidad Federal de Río Grande, do Brasil. Sí, especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes, especialista en medicina funcional, tema del que hemos tratado muchas veces, máster en láser médico-quirúrgico, máster en medicina funcional y gran practicante de las medicinas integrativas. Doctor, qué bueno que estés con nosotros. Gracias a ti, José Fernando. Hacía rato habíamos conversado del tema y pues nos había dado el momento para que habláramos de este apasionante órgano. Y sobre todo porque cuando estábamos en la universidad siempre hablamos del músculo como locomotor, sí, como estructura. Como sí, era el sistema locomotor y nos enseñaron y resulta, mi querido José Fernando, que el músculo es un órgano maravilloso. Y vamos en estos minutos, en unos 30 minuticos, vamos a contarles algo importante sobre el tema. Vamos a empezar cuando quieras la presentación y empezamos a conversar sobre el músculo como órgano endocrino y la longevidad. Bueno, yo me retiro, estoy aquí detrás, me llama cuando me necesite. Bueno, la idea es morir joven, lo más viejo posible, dice, y para morir joven y lo más viejo posible tenemos que darle y tenemos que mantener el músculo.
Vamos a hablar estos son los temas a tratar. Vamos a hablar un poco de los fundamentos del músculo esquelético que ustedes conocen muy bien, pero lo más importante es el músculo como fuente de moléculas bioactivas, cómo el ejercicio y los diferentes tipos de ejercicios, cómo liberan unas sustancias maravillosas que llaman mioquinas, pero cuando hacemos ejercicio, algunos investigadores la han llamado ejercinas. Vamos a mirar las implicaciones clínicas y las investigaciones al respecto y las aplicaciones y las cosas que ojalá se lleven para la casa, lo apliquen en su vida y en la vida de su familia y lógicamente también en sus pacientes. El músculo es el órgano de las 3D, desconocido. Las universidades todavía lo siguen desconociendo, en la Facultad de Medicina, en los consultorios médicos también lo desconocemos. Tenemos más de 600 músculos, despreciado porque representa entre el 30% al 40% en los varones y el 20 al 30% en las mujeres, y no lo cuidamos, y desperdiciado, realmente muy desperdiciado, porque el músculo, como vamos a ver, produce más de 150 sustancias, y no hay una sola célula de nuestro cuerpo que no sea alcanzada por las sustancias que se producen en el músculo cuando hacemos ejercicio. Eso es lo que nos enseñaron en la universidad. Nos enseñaron que en el órgano, cuando hablamos de la parte locomotora, nos dijeron que el músculo que estaba formado por miofibrillas, que las miofibrillas tenían, que el sarcómero era la unidad funcional del músculo, que habían miocina, que había actina y miocina, y los puentes, eso es lo que nos mostraron. Sin embargo, y también nos hablaron que habían diferentes tipos de fibras, la fibra tipo 1, que es la de contracción lenta, que es la que se desarrolla más en los atletas de largo aliento, las fibras tipo 2, que son las que desarrollan más los atletas de velocidad, de fuerza, y la podemos dividir en A, cuando son de contracción rápida oxidativa, y en B, cuando son glicolíticas. Y también hay unas células satélites que, de acuerdo a como nosotros y el tipo de ejercicio que hagamos y a las necesidades y al estrés que sometamos al músculo, se pueden convertir en una u otro tipo de fibra. Aquí le iba a mostrar los fundamentos del mecanismo de contracción muscular. Lamentablemente no me va a dar para que ustedes vieran, esa era una imagen en movimiento. Básicamente lo que estaba aquí en esta diapositiva era mirar cómo para que ocurra una contracción muscular, se necesita que haya calcio, que el calcio se una a la molécula de miocina, que se activen, que haya ATP también, y que comiencen los filamentos gruesos y delgados comiencen a movilizarse, y se produzca la contracción y el movimiento, pero cuando ocurre esto, cuando están ocurriendo estas contracciones, también, eso no nos lo habían enseñado, se están presentando una serie de sustancias que van a viajar hasta el núcleo celular, que van a entrar allá y van a activar ciertos cromosomas, y van a generar unas sustancias bioactivas que van a interactuar prácticamente con todo nuestro cuerpo. Como muestra la gráfica, vamos a tener sustancias que van a ir al cerebro, que van a ir al tejido adiposo, que van a ir
al sistema digestivo, que van a ir al hígado, que van a ir al hueso, y vamos a ver cómo este tipo de sustancias, las mioquinas, que les decía que llamaban ejercinas, cuando se producen cuando hacemos ejercicio, van a ser realmente una serie de modificaciones en el cuerpo, y vamos a ver cómo, y vamos a entender por qué el ejercicio y el movimiento se ha considerado la verdadera polipil, el agente terapéutico no farmacológico más potente. Y vamos a ver cómo esa serie de sustancias que seguramente las han oído nombrar o lo van a escuchar nombrar por primera vez en este charla que tenemos. Las mioquinas pueden ser autocrinas, que van a ir directamente a producir cambios en el músculo, pero también pueden ser paracrinas, el músculo está produciendo, a zonas aledañas, o endocrinas, a sitios, a todos los órganos del cuerpo, y como les decía, a todas y cada una de las células cuando nosotros nos movemos. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento, y lamentablemente, si no nos movemos, se va perdiendo. En la medida que no nos movemos, se pierde más rápidamente. El solo hecho de envejecer, perdemos cada año un porcentaje de fibras musculares, pero si no nos movemos, esa pérdida va a ser mucho más rápida. Y lamentablemente estamos viendo con mayor frecuencia, y lo estamos no solamente viendo, sino que lo estamos midiendo en el consultorio, cómo cada vez los jóvenes tienen menos masa muscular porque nos estamos moviendo menos. Y lamentablemente también las primeras fibras que se pierden son las fibras tipo 2. Entonces perdemos velocidad, perdemos fuerza. Ahora vamos a mirar qué podemos hacer para que ese desgaste y para que esa pérdida no se presente. Vamos a mirar algunas de esas maravillosas sustancias que produce el músculo. Y ahora vamos a reconocer, y espero que cuando terminemos la charla le demos la importancia. El músculo es el órgano endocrino más grande que tenemos, y nos genera una cantidad de beneficios que hemos despreciado, tanto nosotros como médicos. En primer lugar, tenemos que estar convencidos de eso, y no solamente convencidos, sino hacerlo. Si no están haciendo ejercicio, mis queridos colegas, comiencen lo más pronto posible, porque están perdiendo de un beneficio muy importante. Pero no solamente eso, hay estudios que muestran que el médico que no hace ejercicio no lo prescribe, y si no lo prescribe, le están quitando una oportunidad muy importante a sus pacientes de obtener esos beneficios que vamos a mirar. Vamos a mirar cómo tienen funciones metabólicas esas mioquinas, hormonales, osteomusculares y muchos otros efectos. No sé si yo he escogido, por la brevedad de la conferencia, algunas de esas mioquinas que ya han sido estudiadas y que ya se conocen que hacen. Esto es relativamente nuevo. Esto salió de un artículo que fue publicado del Endocrine Review de agosto de 2020, donde ya se han definido, se han estudiado más o menos el 5% de esas 150 sustancias que se producen en el músculo. Vamos a mirar en este breve recuento la iricina, la miostatina, la interleuquina 6, que siempre que hablamos de interleuquina 6 pensamos de un proinflamatorio, el factor de crecimiento fibroblástico, la pelina, otra sustancia maravillosa que está muy
importante. También vamos a entender algo sobre la mionectina que afecta la sensibilidad a la insulina en los procesos metabólicos. Las enfermedades más frecuentes de muerte como actuales, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes, las isquemias cardíacas, están directamente, pueden ser modificadas directamente por las sustancias que se producen cuando nosotros hacemos ejercicio. Vamos a tratar de mirar cada una de ellas brevemente. Las mioquinas y precisamente la iricina mejora la sensibilidad a la lectina. Recuerden que hay una epidemia de obesidad, cada vez la población está más obesa y la obesidad está directamente, hay una resistencia a la lectina. Todos los pacientes obesos tienen resistencia a la lectina. Esta iricina, cuando hacemos ejercicio, mejora la sensibilidad a la lectina, aumenta la tasa metabólica basal. A veces decimos, cuando estamos trabajando en nuestro consultorio con un paciente con obesidad, decimos por qué este paciente no se modifica su peso si le estamos organizando bien los programas nutricionales, pero a veces no revisamos adecuadamente cómo hemos prescrito el ejercicio y qué tipo de ejercicio son los indicados para ese tipo de paciente. Recuerden también que en el paciente obeso, todos esos pacientes obesos tienen mitocondriopatías y esos pacientes con esas mitocondriopatías, lógicamente la tasa metabólica basal se disminuye y entonces es difícil que en las primeras etapas, si no se hace una planificación adecuada de su actividad física y se prescribe adecuadamente, no se van a tener ejercicios. Promueve la termogénesis, que lógicamente nos ayuda también a disminuir, aumenta la quema de calorías. Y una cosa importantísima, convierte las células adiposas blancas en tejido adiposo base, que ustedes saben que es el metabólicamente activo. Entre otras cosas, uno se pregunta qué pasa cuando un paciente es sometido a una lipoescultura donde se quitan todos los tipos de tejido adiposo, no solamente el blanco y no el beige, que es el metabólicamente activo. Y a veces uno pregunta, ¿no será por esa razón por las cuales el paciente se hace una lipo y después al poco tiempo está rápidamente, nuevamente vuelve a ganar el peso que perdió con la lipo? Y en vez de haber sido sometido a un proceso más lento pero más seguro de un buen programa nutricional y un buen programa de actividad física, eso lo hacen las moléculas bioactivas. Mejora la sensibilidad a la insulina. El obeso también tiene, lo primero que hace, resistencia a la insulina. Cuando hacemos ejercicio, y la iricina específicamente nos ayuda en ese aspecto. La interleuquina 6, como les decía, otro de los agentes que se producen cuando hacemos ejercicio, regula la respuesta metabólica y de señalización celular, influyendo en la homeostasis energética y la regulación inmunológica. Es un papel dual, como les decía, cuando se hace con ejercicio, hace una compleja participación en la comunicación interorgánica y lógicamente mejora la salud en este caso. Otra sustancia maravillosa producida por el factor de crecimiento fibroblástico, actúa en la regulación del metabolismo de los lípidos y carbohidratos, influye en la homeostasis energética y la resistencia a la insulina. A veces cuando nos llegan esos pacientes con síndrome metabólico, con hipertensión, diabetes, colesterol alto, lo primero que pensamos es iniciar medicamentos y antihipertensivos, antidiabéticos, ya sea de tipo funcional o de tipo
y nos olvidamos de hacer una adecuada, primero, medición del músculo. Es muy importante que los pacientes sean, y ese es el llamado que le estamos haciendo a los colegas, midamos el músculo en nuestro paciente, para si queremos realmente tener resultados rápidos y reales y un paciente, tenemos que saber cómo está el músculo para saber cómo hacer y cómo vamos a prescribir y el resultado, cuánto tiempo vamos a tener antes de empezar a dar formulaciones. Debemos empezar, en el caso nuestro, todo paciente que viene a consulta debe pasar primero por una impedanciometría de grado médico que nos va a mostrar cómo está su porcentaje de grasa, cómo está, en qué lugar está la grasa, si está la grasa visceral, si la grasa está subcutánea, cómo está su porcentaje de músculo, pero también saber en qué parte tiene, porque muchos de ese instrumento, la impedanciometría, solamente muestra un porcentaje global. Es necesario saber segmentalmente en qué parte está y en qué parte tiene el déficit, y eso con las tecnologías nuevas lo podemos lograr. Cuando llega un paciente con estos síndromes metabólicos, es condición sine qua non para obtener resultados, hacer una buena, además de la parte nutricional, una buena prescripción de ejercicio. Y ahora vamos a mirar un poquito rápidamente qué podemos hacer para obtener mejores resultados. La pelina, como decíamos ahorita, asociada a uno de los grandes enemigos y los grandes que produce más enfermedad y mortalidad, la presión arterial, mejora también la función endotelial y se segrega por el músculo cuando hacemos ejercicio. Démosle la oportunidad a esos pacientes que nos consulten y confíen en nosotros, de darles soluciones mucho más económicas y con mucho menos dificultades cuando activamos el músculo para producir este tipo de sustancias. La mionectina también, insensible a la insulina, disminuye la glucosa en sangre. Y una cosa maravillosa que es el BDNF, el factor neurotrófico del cerebro. El factor neurotrófico del cerebro previene la demencia senil, previene el Parkinson, previene el Alzheimer, mejora las interconexiones neuronales. Ahora que eso lo podemos producir cuando hacemos ejercicio, y vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer. Pero también hay otra serie de sustancias que podemos producir cuando hacemos ejercicio. Y fíjense que cuando empezamos en medicina del deporte, cuando queríamos saber cómo era la capacidad física de ese paciente, hacíamos medición de lactato, y trajimos hace mucho tiempo, cuando yo era médico del Deportivo Cali, empezamos a medir por primera vez el umbral anaeróbico, haciendo medidas de lactato y piruvato, básicamente lactato. Y resulta que lo miraba como un desecho en el proceso de producción de energía, pero resulta que el lactato también estimula la liberación de hormona de crecimiento desde la glándula pituitaria cuando hacemos ejercicio. Y lógicamente, como ustedes saben, la hormona de crecimiento contribuye al crecimiento y la reparación de los tejidos musculares. Disfunciones eréctiles en la medida que envejecemos. Estamos colocando PELS a los pacientes. Bueno, yo no coloco, pero lamentablemente se están utilizando de forma inapropiada, yo creo, porque cuando nosotros estamos colocando a pacientes que muchas veces no necesitan ese tipo de sustancias, estamos haciendo
que la producción en las células de Leydig, que es donde se produce la testosterona, se inhiba, y ese paciente, una vez usted le pone un PEL, se va a quedar dependiendo de los PELs porque hay un bloqueo a nivel central de las producciones del factor que libera, que hace que se libere la testosterona en el testículo. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos eso, y fíjese cómo también cuando hacemos ejercicio, ese aumento de flujo sanguíneo libera hormonas como la LH y se producen testosterona. Entonces, ahí tenemos otra opción interesante. Nosotros hicimos una revisión en atletas mayores de 50 años y encontramos niveles de testosterona por encima del promedio de personas sedentarias, que hasta por eso, colegas, formulémoslo y hagámoslo nosotros también para mantener esa maravillosa hormona a niveles adecuados. La miostatina es una molécula que el día que entendamos cómo funciona y cómo la podemos activar o inhibir, vamos a lograr avances muy importantes, porque recuerden que cuando ella cuando se activa, cuando estamos mucho tiempo quietos, cuando nos hospitalizan, hay un aumento importante de esta molécula, y eso hace que perdamos masa muscular cuando estamos en reposo. Cuando podamos entender cómo manejar adecuadamente esta molécula que se produce en el músculo, podremos detener la pérdida de masa muscular, inclusive cuando estemos en reposo. ¿Qué pasa y cómo nosotros podemos mantener y producir estas maravillosas sustancias? En primer lugar, tenemos que hacer una adecuada prescripción del ejercicio, y es muy importante incluir siempre ejercicios de fuerza. No es suficiente, porque es muy dado que no, el doctor me mandó a caminar, y el paciente camina 30, 45 minutos diarios, y si lo hacen no quiere decir que no le sirva, pero para obtener verdaderamente beneficios con el ejercicio, doctores y colegas y los que nos están escuchando, tienen que colocar en ese programa ejercicios de fuerza. El músculo, para producir esta sustancia, necesita estrés metabólico y estrés mecánico, y no por lo menos hacer ejercicios, la caminata, si la quieren mantener no hay problema, ojalá en fase 2 de 30 a 45 minutos 3 veces por semana, pero por lo menos 2 veces por semana someter al músculo estrés metabólico, porque es importante para que se produzcan esas sustancias. Con el solo caminada no se producen las concentraciones necesarias para mantener obtener los beneficios que nos producen todas estas sustancias que les estoy contando. Y les tengo una buena noticia: no solamente se producen estas mioquinas y esas ejercinas cuando estamos haciendo ejercicios de fuerza, también cuando hacemos estiramientos. Los estiramientos, por ejemplo, esos pacientes que hacen solamente calistenia y que trabajan con su cuerpo y que hacen estiramientos, también obtienen los resultados. Caminata, ejercicio de cardio, ejercicio de fuerza y estiramiento. Con esas tres podemos obtener la cantidad de sustancias bioactivas que producen durante el ejercicio para mantenernos saludables y longevas. Aprovecho la oportunidad para recomendarles una serie que hay en Netflix que se llama Vivir 100 años. Allí básicamente nos cuentan lo de las zonas azules,
lo que hace la gente que vive más de 100 años. Es muy interesante. Hay una imagen que me impactó mucho porque el periodista está mostrando casos de pacientes que a los 100 años están activos y físicamente, tanto física como intelectualmente coherentes. Y una paciente de 100 años en Okinawa, recuerden las 5 zonas en el mundo donde están las zonas azules, que es Okinawa, Japón, están en Ikaria, en Grecia, están en Loma Linda, California, están en Nicoya, Costa Rica, y están en Cerdeña. Y en Okinawa, cuando estaban allá, le pregunta el investigador a una señora, ¿cuál es el secreto de mantenerse tan bien a los 100 años? Y la señora, una señora humilde, una señora campesina, levanta el brazo y se toca el bíceps y dice, el músculo, por favor. O sea, ella la hace la imagen, pero se entiende. Y hay un paciente allí de 100 años que se para en las manos. Y hay un vaquero de Nicoya, Costa Rica, un vaquero de 100 años, por favor. Aquí los pacientes de 100 años, pues la mayoría están en el cementerio, y los que no están en el cementerio están en una silla de ruedas. Los invito a que la miren en Netflix, se llama Vivir 100 años. Hay muchas cosas no tan buenas en Netflix, pero esa es muy buena. Lógicamente, por todos los beneficios que hemos nombrado, pues lógicamente todas estas sustancias van a impactar enfermedades prevalentes en nuestra consulta diaria, como la obesidad y la diabetes. En la salud cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo, disminuye la inflamación vascular, regula la presión arterial, mejora la función cardíaca, remodela el tejido endotelial. Lógicamente, cuando producimos esta sustancia, nos vamos a poder influir. Imagínense cuando entrenamos en las lesiones musculares, seguramente vamos a poder reparar. Los que trabajamos en medicina del deporte, la lucha diaria es tratar de volver, y sobre todo cuando trabajamos en alto rendimiento, cuando nos lesiona un deportista, es buscar el medio para que regrese lo más pronto posible en sus mejores condiciones. Cuando entrenamos adecuadamente cómo funcionan todas estas sustancias, seguramente vamos a lograr, y lo estamos logrando. La longevidad, lógicamente, no es solo el músculo. Si bien es cierto, es parte importante, tenemos que revisar, y esto casualmente es una de los que allí y los que les gusta el Ikigai, muchas de las cosas que están en ese documental que les recomiendo en Netflix, las recalco aquí. Si no tenemos una dieta equilibrada, si no manejamos el estrés, el cortisol disminuye el músculo, el sueño. Recuerden que cuando hacemos ejercicio, reparamos el músculo y formamos músculo es cuando dormimos. Si no tenemos un sueño REM adecuado y un tiempo de sueño profundo, no vamos a reparar. Lo mismo pasa si no el sueño profundo, el sistema linfático, el sistema que limpia el sistema nervioso central, no funciona adecuadamente. Las relaciones sociales también, la hidratación. Hay estudios recientes que muestran que la mayoría de la población está en una deshidratación crónica. Debemos de consumir 2.5 a 3 litros de agua al día y no la estamos consumiendo. Hay una forma que usamos en alto rendimiento que yo le recomiendo a mis pacientes, es que en el deportista de alto rendimiento ponemos en los camerinos una gráfica en donde el mismo atleta revisa cómo está el color de su orina. Si su orina es color amarillo patico, está deshidratado, y si su orina es clarita, muy clarita, el paciente está hidratado, y él mismo se puede dar cuenta si ya llegó a tomar la cantidad de líquido que debe consumir.
Para que nos llevemos para la casa, recordemos que el músculo, consideremos el músculo como un órgano endocrino después de este repaso breve que hemos hecho. Midámoslo en nosotros, midamos nuestro músculo. Yo les preguntaría de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cuántos saben cuánto músculo tienen y cuántos se los han medido recientemente? Formulemos el ejercicio. Si no, no solamente, vuelvo y le indico, no es suficiente mandar al caminar al paciente. Hay que darle frecuencia, intensidad, duración, tipo de ejercicio y darles una serie porque apegarse al ejercicio no es fácil, pero hay una serie de estímulos para que, o remitirlo a las personas que lo puedan hacer. Es una oportunidad y es un agente terapéutico, como les decía al comienzo, no farmacológico, que es muy económico y que no genera efectos adversos si se maneja adecuadamente y produce beneficios maravillosos. Siempre, siempre, siempre incluyamos ejercicio de fuerza. No es suficiente el ejercicio aeróbico. El músculo necesita, nuevamente, refuerzo de eso, estrés metabólico y estrés mecánico. Y tampoco es suficiente, hay una serie que no tenemos tiempo para hablar de eso, pero hay una serie de pruebas que se hacen para saber con qué carga cada paciente obtiene ese tipo de estrés metabólico y estrés, porque uno ve muchas veces en los centros donde se hace ejercicio que sobre todo a las damas las ve con cargas muy bajas que generalmente no generan los efectos que uno espera. Y hacer ejercicio previene la enfermedad y promueve la salud. Espero que recuento muy rápido les haya generado inquietudes. El que tenga más interés en el tema, tenemos toda la bibliografía para suministrarle. También nos pueden en nuestra página web y en nuestro Instagram @Dr. Fernando Mota Mapla, ahí también nos pueden solicitar información al respecto, que estamos dispuestos a compartir con ustedes. Tenemos mucha información al respecto, porque hay muchísimo sobre esto, un tema muy novedoso, pero que ya hay suficiente literatura en PubMed y en otros portales médicos. Mi querido José Fernando, espero que haya cumplido el tiempo que usted me asignó y estoy presto para resolver alguna duda si nuestros oyentes y las personas que nos están viendo las tienen, mi querido Fernando. Bueno, una introducción muy interesante porque sé que el tema es abundante y ahora fuera de micrófono estamos hablando de algunas técnicas que tienes en el diagnóstico que espero las podamos compartir en estos martes de salud. Pero voy a ir haciéndote preguntas que han hecho los participantes en esta noche. Erika Deichen nos dice, entonces, ¿este tipo de ejercicios están limitados por la edad? Sobre todo el estrés muscular. Excelente pregunta, muchas gracias, Erika, doctora. Resulta que hemos pensado que se limitan, hemos pensado que en la medida que envejecemos no podemos hacer ese tipo de ejercicio, todo lo contrario. Hay que hacer, en la medida que envejecemos, no podemos dejar de hacer, y si no se ha hecho, hay que empezar a hacer ejercicios de fuerza. Lo que sucede es que, lógicamente, no vamos a empezar con cargas inadecuadas y ni siquiera con máquinas, sino
con el propio peso. Al paciente mayor le tenemos que dar una indicación y con su propio peso puede trabajar. Y otra cosa muy importante, los niños también pueden trabajar y deben trabajar. Uno de los trabajos que hicimos nosotros cuando llegamos al fútbol, en el Deportivo Cali, yo fui el primer médico deportólogo que tuvo el Deportivo Cali aquí y creamos el primer centro de medicina deportiva de un club deportivo y lo que hicimos fue empezar a trabajar la fuerza en los atletas porque se olvidaban, por ejemplo, del tren superior y cuando empezamos a hacer la ganancia de fuerza, ganamos hasta el 130% de fuerza, doctor José Fernando. Usted me dice, pero ¿cómo así 130% de fuerza en grupos musculares? Porque estaban tan débiles que si estaban levantando 1 kilo con un grupo muscular, llegaban a levantar 2 kilos 300 y estamos ganando mucha fuerza, pero no era porque estaban dando cosas maravillosas, sino porque nunca le habían enseñado y no les trabajaban el tren superior. Y logramos obtener, y después cuando estuvimos en la Selección Colombia con Eduardo Lara, que estuvimos más de 10 años trabajando con las divisiones menores, también modificamos el perfil morfofuncional del atleta haciendo trabajos de fuerza integralmente. A los niños también hay que hacerle, lógicamente con su propio peso, y al paciente mayor hay que hacerles trabajos de fuerza con su propio peso, y en la medida que ya comience a mejorar, se le pueden colocar bandas elásticas o inclusive mancuernas pequeñas para que continúe progresando. Excelente pregunta, muchas gracias. Bien, la doctora Erika también nos pregunta, en pacientes que se les dificulta el ejercicio, ya sea por dolor, ¿es posible hacerlo a través de electroestimuladores? Es más, hay algunos con infrarrojos, no sé qué piensas de eso. La doctora tiene excelente pregunta. Mire, hay una serie de equipos que están ofreciendo, no solamente con electroestimulación, sino con ondas electromagnéticas. Realmente es poco beneficio el que producen. Pueden ayudar como para analgesia de pronto, pero realmente la electroestimulación y las ondas electromagnéticas no van a generar la cantidad y el estímulo suficiente para producir las sustancias bioactivas que les acabo de comentar. Bien, la doctora Deyanira nos dice, ¿con el practicante de yoga que hace ejercicios de estiramiento es suficiente? Pues imagínese, mi querida doctora, que la persona que hace yoga puede obtener todos los beneficios que estamos hablando, pero además tiene una cosa importantísima, que es que él logra mantener un equilibrio y logra que su sistema parasimpático, fíjense que cuando uno hace ejercicio, básicamente lo que logra es que el sistema parasimpático tome el mando, que eso es lo que nos está pasando, mi querido José. Cada vez estamos más con el sistema simpático y estamos generando más adrenalina. Démosle la oportunidad a la acetilcolina, que el sistema parasimpático tome el control. La persona que hace yoga, que normalmente también trabaja su meditación y su control mental, y con el estiramiento logra esos beneficios con el ejercicio, y los ejercicios de yoga generan un estrés metabólico y un estrés mecánico importante, de manera que es una buena opción al que no le gusta ir al gimnasio. Y otra cosa importante, no es necesario ir a los gimnasios para obtener los beneficios, por favor. Hay programas que usted puede hacer en su casa, en su oficina. Imagine que ese es uno de los llamados que le estamos haciendo a los colegas, porque a veces nosotros como sanadores
nos olvidamos de sanarnos nosotros mismos y nos sentamos en un escritorio durante 8 horas, por favor. O usted, mi querido doctor, allá trabajando sus pacientes de odontología, nos olvidamos le estamos proponiendo que cada hora, inclusive hay el relojito ese que tiene Apple Watch, le dice a usted cada hora, por favor, levántese de sus asientos y mueva. Eso es importante, hacer en el consultorio entre paciente y paciente, hacer unas flexiones de pecho, hacer unos push-ups, hacer unas sentadillas. Aunque estemos muy ocupados, porque todos estamos muy ocupados, el que no se ocupa, el que no hace ejercicio para su salud, va a gastar mucho tiempo y mucho dinero en su enfermedad. Movámonos, colegas, invitemos a nuestros pacientes a moverse y eso nos va a mantener nosotros saludables y le va a ayudar mucho a nuestros pacientes. Bueno, Beatriz Elena Pineda, buenas noches, excelente información. ¿Se puede controlar la hipertensión en un paciente que tiene buena alimentación, hidratación, sueño, con los ejercicios, incluyendo ejercicios de fuerza? Gracias, doctora. Mire, lo primero que cuando nos llega un paciente hipertenso, lógicamente no le quitamos los medicamentos antihipertensivos hasta que no hagamos una buena evaluación y una buena prescripción. Pero sí les quiero decir que muchos de mis pacientes, después de un tiempo y con una buena prescripción de ejercicio, sí es posible, doctora. 10, 20 milímetros de mercurio, sobre todo de la presión diastólica, podemos nosotros disminuir con una buena prescripción, y eso va de la mano, porque cuando usted hace ejercicio también logra mejorar la flexibilidad metabólica, mi querido José Fernando. Recuerde que nosotros, de eso no alcanzamos a hablar porque quería limitarme al tiempo que me dio mi colega, pero recuerde que cuando nosotros hacemos ejercicio adecuadamente podemos mejorar la flexibilidad metabólica. Nosotros producimos energía, recordemos algo de la bioquímica, de la energética. Nosotros podemos producir energía a través de los carbohidratos, a través de las grasas o a través de las proteínas. Normalmente lo hacemos a través de los carbohidratos y a través de las grasas, pero normalmente hemos perdido flexibilidad metabólica. Ya no le permitimos al cuerpo que pase a consumir ácidos grasos, que vaya al adiposito y llame y comienza. Al cuerpo le encanta consumir ácidos grasos y no le permitimos. Con un buen ejercicio y con una buena alimentación nosotros podemos mejorar la flexibilidad metabólica y que nuestro organismo no solamente viva de carbohidratos, que es lo que está pasando normalmente y es lo que genera esa ansiedad de estar comiendo cada rato, y sino que nos mantengamos a través de los ácidos grasos y de la grasa. El cuerpo le encanta quemar grasa, es mucho más eficiente y se produce mucho más energía cuando tenemos una adecuada flexibilidad metabólica. Bueno, muy bien, eso me gusta mucho. Aquí tenemos Luis Martínez. El doctor Luis nos dice: doctor Mota, me gusta mucho su charla, excelente. ¿Será que un paciente puede levantar su mismo peso? De eso se trata, ¿no? ¿Cómo? ¿Será que un paciente puede levantar su mismo peso? Hablando del paciente que hablabas, del adulto mayor, por ejemplo, que es lo que intentamos. Sí, lógicamente. Se puede, inclusive, bueno, esta charla es mucho más larga. Esta charla, pues aprovecho para contarles que la dicté hace en el Congreso Mundial de Estética y allí mostré un paciente de 90 años, que ustedes lo pueden ver, que es el récord mundial, que es fisicoculturista, y una señora de 60 y pico en Brasil, que es una influencer, y que esos pacientes han seguido trabajando y pueden hacer dominadas, que es levantar su propio peso, lo pueden hacer
lógicamente después de entrenarse adecuadamente. Sí se puede hacer y usted puede trabajar con su propio peso y puede mejorar y lograr los objetivos que yo les estoy proponiendo para producir los beneficios que produce el ejercicio. Bueno, vamos a responderle ahora al doctor Carlos Alberto Daza. Con él hemos hablado mucho del concepto de la fatiga crónica y ahora esto está disparado y ya los médicos empezaron a entrar en razón. Hay unos estudios muy grandes sobre fatiga crónica, porque uno hablaba de fatiga crónica y los médicos decían, no, eso no existe. Y resulta que hay una serie de artículos a nivel mundial, ya está la investigación muy avanzada en Alemania, en Estados Unidos, y el doctor Carlos Alberto Daza nos dice, ¿cuál es la recomendación para un paciente de 50 años con fatiga crónica y sedentarismo? Porque es que la fatiga no le permite hacer deporte. Bueno, yo tengo una teoría al respecto, mi querido doctor. Esa es la teoría del doctor Mota. La famosa fibromialgia y la famosa fatiga crónica es una mitocondriopatía. El paciente ha disminuido su masa muscular y no tiene mitocondrias. Si usted no tiene mitocondria y no tiene masa muscular, usted no se quiere mover. No hay forma de hacer eso. De tal forma que a ese paciente de 50 años, ¿qué le haría en primer lugar? Le haría una impedanciometría. Y le mediría cómo está su músculo y cuál es el porcentaje muscular. Y le haría también, y le haría un ángulo, le haría una medición del ángulo de fase. No sé, José Fernando, si sabe lo que es ángulo de fase. Me has estado comentando porque es realmente un proceso nuevo que yo apenas estoy conociendo, ¿no? Bueno, mis queridos colegas, el ángulo de fase, cuando ustedes tienen un paciente y lo paran en un impedanciómetro, él genera una corriente. En el caso el equipo que nosotros usamos es octopolar y multifrecuencia, porque hay unos equipos caseros que dan valores que realmente no son reales. Para que sea real y para que usted mida el músculo, realmente lo debe hacer en un impedanciómetro de médico. Estos equipos son octopolares, quiere decir que por 8 puntos diferentes les entra energía y esa energía viaja por su cuerpo y hay un algoritmo que determina a la velocidad que viajó y del punto que viajó y ese algoritmo puede y mide la resistencia de esa energía que viaja a diferentes frecuencias porque es octopolar y multifrecuencia y puede determinar la composición corporal de ese paciente porque cada tejido graso, tejido magro, agua, por cada uno tiene una velocidad diferente. Entonces, así podemos determinar la composición corporal. Pero hay un concepto que llama reactancia, que es cómo esa energía viaja a través de las células, de la capa bilipídica celular, y eso se llama reactancia, y eso nos muestra el estado de la matriz extracelular, no solamente de las células, sino de la matriz, qué tan congestionado está el paciente. Y es muy interesante porque uno puede, me ha pasado muchas veces que cuando hago una entrevista y hago una historia clínica y le hago la impedancia y le mido el ángulo de fase y le digo, hay algo que usted no me ha dicho porque este ángulo de fase no corresponde a lo que hay. Y después obtengo información que él no me ha sido suministrada, que yo detecto allí. Esa reactancia que mide con el ángulo de fase le puede permitir, por ejemplo, a ese paciente de 50 años, a mí me gustaría medir el ángulo de fase, me gustaría medirle el músculo. Y allí se puede orientar a qué tiene que hacer. Pero normalmente son pacientes sarcopénicos y muchos pacientes, el peor de las situaciones es el paciente obeso sarcopénico, porque el paciente va a tener muchas dificultades para
bajar de peso, y el hecho de no bajar de peso hace que no se mueva. Entonces va a tener que tener una orientación adecuada, pero sí se puede lograr. En este momento, casualmente, estoy trabajando con varios de esos pacientes y se hace más lentamente, pero se logran los beneficios cuando el paciente entiende y se mete en este proceso. Pero ese paciente que me dice el doctor, interesante, sería muy interesante poderlo evaluar para mirar cómo está su porcentaje muscular y cómo está su ángulo de fase, su reactancia, porque ese paciente definitivamente tiene una mitocondriopatía. Recuerden que el ejercicio también produce mitogénesis y produce fusión de las mitocondrias. De manera que eso no lo alcanzamos a conversar, pero es una cosa también muy, muy importante que produce cuando nos movemos. Y mira lo importante que es que al poder realizar este examen es individualizado, podemos tratar a cada persona según sus necesidades, no según unos protocolos, sino que individualizamos el tratamiento, que me parece fantástico, ¿no? Sí, pero hay otra cosa importante, José Fernando. A mí no me mienten, porque el paciente, cuando tú no tienes una medida, no lo cuantificas, dice el paciente, mire doctor, yo estoy haciendo todo lo que usted dice, yo estoy comiendo como usted dice, yo estoy haciendo ejercicio como usted dice, pero yo lo meto en la máquina y le digo, señor, qué pena, pero no es verdad. Usted claro. No está comiendo como dice y usted no está haciendo el ejercicio que dice, porque me ha pasado muchas veces. A veces llegan, ¿cuántas veces va al gimnasio? 6 veces por semana. Entonces uno dice, no, pues maravilloso. Pero cuando le hago la evaluación, encuentro que no corresponde lo que él me está diciendo con lo que muestra su cuerpo. Lo que significa una cosa, o que no va al gimnasio, o que va a desfilar, o a hablar por el chat, o hacer otra cosa, pero no está sometiendo el músculo a la adecuada carga metabólica y mecánica para producir los cambios que se necesitan para obtener los beneficios. Aquí hay una pregunta que me parece fantástica, porque todos tenemos de esos equipos en la casa. Aquí hay un equipo grandísimo que son esos equipos de esas plataformas vibratorias. ¿Qué concepto o qué opina de las plataformas vibratorias? Nos dice Fanny Patricia Silva. Sí, hay bastante información, pero no es suficiente, doctores, no es suficiente. Sí puede ser parte, se puede ayuda. Usar. Sí, ayuda, pero no es suficiente. Hay gente que dice, no, pues yo me paro 15 minutos. Lo mismo en la caminata. Yo hago 30 minutos, una hora de caminata no es suficiente. Y la plataforma vibratoria es parte más de un proceso de entrenamiento, pero no dejen de hacer trabajos de fuerza, colegas. Háganlo ustedes. Primero tenemos que estar sanos nosotros y tenemos que hacerlo nosotros. Yo no le puedo decir a un paciente que coma bien, que haga ejercicio si yo no lo hago. Por favor, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Si somos sanadores, primero tenemos que sanar con nosotros. La salud empieza por casa. Bueno, la doctora Erika nos dice que sí, aquí hay que ayudar al paciente con algunos otros conceptos como para restablecerla, para tratar esa patología mitocondrial, me parece excelente. El doctor Laureano Medina le manda un abrazo, muchos saludos, que gracias por el aporte, que la conferencia muy interesante. Todos los comentarios, pero nos están diciendo, ¿cuándo es la próxima parte, doctor? Aquí ya nos están diciendo, queremos ver más. Bueno, vea, doctores, lo primero que los invito cordialmente a todos mis colegas y a usted, Ferchito, ya le dije, vengan cuando tengan tiempo y mía, si no tienen la posibilidad de tener esa tecnología, nosotros la tenemos y es completamente gratuita para los doctores, no pagan absolutamente nada, arrimen cuando tengan tiempo y mídanse el músculo y les damos con mucho gusto, no solamente se lo medimos, sino que le prescribimos el ejercicio y no tiene absolutamente ningún costo, solamente mire, yo soy colega, yo soy médico y aquí con mucho gusto le hacemos. El interés nuestro no es de tipo económico en esto con los colegas, es difundir esta información porque estamos seguros que si el colega lo entiende y lo hace para él mismo, lo va a hacer con sus pacientes y vamos a tener
una Cali más saludable y una familia más saludable y pacientes más saludables. Sí, los que estamos en Cali, pues maravilloso, los que estemos cerca a Cali, los que no. El doctor ya también me contaba que tiene unos proyectos virtuales para dar información y todas estas cosas que sé que van a ser muy útiles para todos. Doctor Mota, gracias, gracias, gracias. Excelente noche. No sé cómo se sintió. No, feliz de contar lo que me gusta y por lo que he trabajado más de 40 años en este tema, en diferentes, tanto en los equipos de fútbol como en las selecciones Colombia y con atletas de alto rendimiento, y poderles contar en ese tiempo tan corto. Gracias a ti por el tiempo que me diste, gracias a Comedep, y lo espero, ojalá se animen y los que están en Cali se arrimen por acá y con mucho gusto. Solamente tienen que ir doctores, que son doctores, y le hacemos los exámenes, conversamos con ellos y lo pasamos. Aquí tenemos siempre un preparador físico y le hacemos toda la parte de prescripción de ejercicio. Gracias, Fernando, te quiero mucho y gracias por la invitación. No, a ti, muchas gracias, un abrazo para Comer, es placentero tenerte con nosotros, te volveremos a invitar porque nos quedamos con muchas inquietudes. Amén. Con mucho gusto. Gracias. Chao. Bueno, a todos les recuerdo que nos veremos en nuestro próximo martes de salud.